be a feast for a banquet. Invited all his men to come and play. But he didn't know before the night was over. Amen! That the kingdom that he held passed away. As the crowd began to roar in slumber, a worried look took his smile away. As he looked, he said, "Behold, I see a figure, and it's like something on the wall today. The handwritings on the wall, can't you see it? Message tell the story again today. Don't be weighed in the balance and found wanted. Don't turn down the truth for your day. I've been you warning now, offending judgment on a nation that forgot how to pray. And there's no way to erase it. The handwritings on the wall again today. Now the world is getting closer to destruction. As you walk the streets, you hear the word doomsday. Now we all know that something is soon to happen, but we men refuse to stop and pray. When their laughter will one day turn mourning, and the cry for help will be heard far away. Like the king when he finally saw the message, it was then he realized he waited too late. But his writings on the wall, can't you see it? Message tell the story again today. Don't be weighed in the balance and come wanted. Don't turn down good for your day. I've been warning now, I'm pending judgment on the nations that forgot how to pray. And there's no way to erase it. The handwritings on the wall again today. And there's no way we can erase it. No handwritings on the world again today.
y habla Zacarías que iba a venir un hombre en el tiempo final, iba a regresarnos al fundamento. Romanos 9:10. Dice así: y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno. Qué tremendo está esto. Entonces Rebeca concibió ¿de cuántos, hermanos? Pero es fácil enseñar la simiente de la serpiente cuando podemos probar que en el principio Eva concibió de 2. Amén, hermanos. Pero cuando ya llega de 1, eso nos raspa bastante. Y entonces va a decir el hermano, usted me quiere decir, porque la Biblia dice que si el árbol es santo, también el fruto es santo. Yo creo que la palabra no se contradice. Yo creo que si el árbol es santo, el fruto es santo. Pero, ¿qué explicación hay aquí entonces? Ahí nos atoramos. Mejor cantamos un corito y nos vamos para la casa. ¿Quieren, hermanos? O encaramos la cosa. ¿La encaramos? Bueno, vamos a seguir entonces. Y ella concibió de Isaac. No me va a decir a mí nadie que concibió de Isaac y luego por ahí le ganó el vecino, el panadero o el lechero, le ganó y luego también. No. Isaac, dice la Biblia. La Biblia no falla. Dice, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Usted sabe cómo nos encantamos en ocasiones porque le ganamos al otro. Yo creo no encantarnos porque le ganamos al otro. Hay que mejor dejar que Dios nos coloque, ¿verdad, hermanos? Porque a lo mejor Dios dice, el primero que llega allí, ese es otro Esaú. Es mejor quedarnos y que Dios nos mueva y ir en la perfecta voluntad de Dios. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, ¿están de acuerdo que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, hermanos? Y vinieron de un mismo padre y una misma madre. Muy bien, vamos a Jeremías 18. El profeta Jeremías, el cual le decían el profeta llorón, ¿verdad? Porque todo el tiempo estaba llorando. Y la gente hasta hacía mofa de él, decían, pobre chillón, ¿verdad? Como hablan aquí, ¿verdad? Pobre chillón, pobre llorón. Nomás está llore. Pero nos dejó un libro tan precioso, el libro de Jeremías. Dice, verso 1 del capítulo 18, la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te hará oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, ¿verdad? La rueda se estaba moviendo, y el alfarero estaba trabajando. Y estaba haciendo su obra el alfarero. Y ya probamos que el primer alfarero fue Dios, ¿verdad? Entonces dice, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y tornó e hízolo otro vaso según que al alfarero pareció mejor hacerlo. En otras palabras, vamos a decir que él estaba haciendo un vaso así como de esta facha. Y al estar haciéndolo, se le quebró. Y cuando se le quebró, siendo el alfarero, él tomó el mismo material y empezó a formar otro vaso, pero en esta ocasión lo formó más delgado y más alto. El mismo vaso que se le había quebrado, lo formó de otra manera. Vamos a leerlo otra vez, hermanos. A ver. Y el vaso que él hacía de barro
se quebró en la mano del alfarero y tornó e hízolo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, ¿vio? Dios toma, o el alfarero toma el barro y empieza a formarlo como él quiere. Y forma ese vaso exactamente como el alfarero quiere. Nadie le puede decir al alfarero, no me formes así, porque Dios o el alfarero así quiere formarlo. Y así estamos nosotros en las manos de Dios. Dice la palabra, así sois vosotros en mi mano, ¿verdad? Sabemos bien que Dios crió las cosas, Él hizo los cielos y la tierra, sus manos, sus dedos hicieron estas cosas. Pero no solamente eso, yo me puedo ir hasta el principio. Yo veo que cuando Dios vio que no había quien labrase la tierra, Él tomó allí un poco de polvo de la tierra y empezó a hacer lodo, lo que nombramos lodo. Y empezó el gran alfarero a formar a un hombre perfectamente. Y luego cuando ya Él hizo o formó al hombre y miró que estaba sin ayuda idónea, le operó. Le operó su lado, su costado, sacó una costilla y le cerró. Y cuando despertó Adán, no miró ni cicatriz ahí. Porque no solamente es alfarero, sino es cirujano. Entonces tomó aquella costilla y siguió formando. Dice que hizo y entonces hizo ya a un cuerpo un poco más delicado, más exquisito, un cuerpo que sea de una dama. Porque usted sabe que un hombre es diferente a la mujer. El hombre es brusco, es el hombre un poco más fuerte aún para andar. Y la mujer aún en el paso ya anda más delicada, cuando en verdad es una dama y anda como una dama, ¿verdad? Porque Dios la hizo más delicada, como un vaso frágil. Dice la Biblia. Vio, la Biblia no le erra. ¿Verdad que la Biblia dice que la mujer es vaso más frágil? Vio, ahí está el alfarero. El alfarero primeramente hizo un cuerpo y formó al hombre. Fue un vaso. Pero entonces tomó otro vaso y lo hizo un poco más delicado, más frágil. Y eso es lo que nosotros llamamos la mujer. Y Dios así lo hace exactamente como el alfarero lo hace. Vamos a comprobarlo entonces. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Si me están entendiendo hasta aquí, hermanos, digan amén. Bueno, cuando menos unos cuantitos, ¿verdad? Gracias, hermano. 2:20. A ver qué dice ahí la Biblia. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Entonces, como dice la Biblia, que en una casa grande hay vasos de oro y otros de plata, también en una casa grande hay vasos que unos son para honra y otros son para deshonra, ¿verdad? Ahora la Biblia dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre, ¿verdad? Entonces, no se espanten porque así está la Biblia y así ha sido a través de las edades, porque siempre que hay una casa grande, tiene que haber vasos para honra y otros vasos para deshonra. Vamos a ver la segunda escritura entonces, Romanos 9, capítulo 20, o verso 20, perdónenme hermanos, 9:20 de Romanos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro
al que le labró? ¿Por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Entonces, ya miramos nosotros que este varón llamado Esaú y este varón llamado Jacob eran de una misma masa. Vamos a ponerlo así. Ahora, voy a explicar un poquito lo que el profeta dice. El profeta dice que el germen viene del hombre y que el óvulo o el huevo viene de la mujer. Cuando ambos hacen contacto, entonces es cuando se empieza a formar el cuerpo. O lo que diríamos nosotros en esta tarde, lo que empieza a formar la masa. Entonces allí, el gran alfarero, el Dios creador de todas las cosas, empieza a darle la forma a esas criaturas que han sido concebidas. Y entonces él decide aún si va a ser hombre o mujer, va a ser rubio, va a ser del color que sea, porque es el alfarero el cual decide. ¿Están de acuerdo, verdad, hermanos? Ahora, una pregunta les voy a hacer yo ahora a ustedes. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, ¿usted ya tenía el espíritu o dependía usted de la vida de su madre? Dependía de la vida de su madre, ¿verdad? Entonces, miramos que mientras Dios estaba, o el alfarero estaba con esa masa trabajando y formando a Jacob y formando a Esaú lo estaba yendo bien velludo y rojo, que aún es la causa por la cual se llama Esaú, que significa rojo, ¿verdad? Entonces, ahí estaba la madre, y alrededor de la madre estaba un espíritu, y estaba otro espíritu rodeando a esa madre. Ahora fíjese, porque esperaba entrar a ese cuerpo en cuanto naciese ese varón. Y como eran gemelos o cuates, o eran dos, entonces había un espíritu para uno y otro espíritu para el otro. Ahora fíjese, entonces nosotros miramos que cuando el hombre fue formado o fue labrado por el gran alfarero, él fue formado del polvo de la tierra. Entonces miramos nosotros que la tierra produce solamente cuando tiene simiente. Y miramos que en el principio Satán ganó el derecho de sembrar en la tierra. Miramos nosotros que el cuerpo no tiene que ver nada entonces. Lo que tiene que ver es lo que está dentro de ese cuerpo. Porque una tierra fértil, usted siembra allí trigo y esa tierra produce trigo. Pero esa misma tierra puede producir espinas y abrojos. Entonces es la misma tierra la cual da buen fruto y da mal fruto, porque en sí la tierra es solamente idéntica a la misma masa. Y esa es la causa por la cual de un solo hombre y de una sola mujer, ellos solamente en unión legítima de matrimonio, se podía unir el germen y el óvulo
Y al hacer eso empezaba a formar el cuerpo, pero de ellos no tienen nada que ver sobre la vida. Porque aun cuando nosotros nos unimos en santo matrimonio y convivemos con nuestra mujer, y entonces nuestra mujer concibe, y cuando sale del vientre la criatura, si no hay un espíritu que entre a esa criatura, es un niño que nace sin vida o nace muerto. Entonces no dependía de que Isaac y Rebeca fuesen santos, pero dependían en que ya en el principio Satán había ganado el derecho de sembrar en la misma tierra donde Dios había sembrado. Entonces, hermano, eso me lleva a mí a entender que no importa la tierra, no importa el hombre, depende de lo que está dentro de ese hombre. Vamos a leer un par de escrituras. Girls, okay, I'm watching, right? Since the beginning. Vamos a leer unas escrituras, Hebreos 6, para dar la parte que posible ya finalicemos a causa del tiempo. Hebreos 6. ¿Verdad? Yo pudiera predicar esto de una manera posible más atractiva, pero yo lo he hecho así para que usted lo capte, hermanos. Voy a borrar aquí y voy a poner aquí masa. Quiero decir que esta masa es tierra, y esa tierra tiene que producir, pero la única manera que puede producir es que haya una simiente en esa tierra. Muy bien. A ver, antes de leer la escritura, ¿cuántos hermanos varones están de acuerdo que el hombre de Génesis 2, que formó Dios del polvo de la tierra, es el hombre formado de lo que se nombra esa tierra? O lo que nombramos nosotros los 16 elementos de la tierra, ¿verdad? Magnesio, potasio, calcio, fierro, azufre, sodio, carbón. Todos estos 16 elementos es lo que formó a ese hombre. Entonces, cuando habla la Biblia tierra, se refiere a tierra, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver Hebreos 6, verso 7. Dice, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora, me perdonan, ¿verdad? Pero yo le pregunto a los hermanos, ¿verdad? Un hermano que me conteste antes de escribirlo. ¿Quién recibe la bendición? ¿Verdad? Me puse el hermano Borunda. Papá, ¿quién recibe la bendición? Esto es lo que quiere saber. La tierra. Ahora, fíjese. Ahora usted váyase a Jeremías. Lo mismo que dice Jeremías, capítulo 18 de Jeremías. Usted quédese allí en Hebreos. Y luego lo repite Romanos. Dice, el que labra. Entonces, está hablando la Biblia aquí, la tierra que embebe el agua. Esta tierra recibe bendición de Dios. ¿Ok? Tierra. Tierra, masa. A ver qué dice el verso 8. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrazada. Bueno, ¿a cuál es la que es reprobada? ¿O qué es lo que es reprobada? ¿Qué? No. Ahora fíjese, otra vez, vamos a leerlo. ¿Verdad? Por eso que, bueno, él contestó muy bien, ¿verdad? Pero yo quiero llevarlos a la Biblia, ¿verdad? Porque aquí es donde está la clave. Mira, el verso 7, únelo siempre con el verso anterior. Entonces, porque la tierra que embebe el agua, o que recibe el agua y se bebe el agua, la tierra,
recibe bendición. Amén, hermanos. El verso 8, más la que produce espinas. Entonces, acá hay una tierra que produce espinas. Entonces, acá tiene usted la tierra que recibe bendición. Dice así, recibe bendición. Usted recuerda en la Biblia, ¿verdad? Que cuando llegó el tiempo de la bendición, Dios a través del Padre, o sea Isaac, Él bendijo a Jacob. Y después vino llorando Esaú y dijo, pues ¿qué sucede? ¿Qué no hay para mí una bendición? La palabra no falla. Esta recibe bendición y esta recibe maldición. Porque lo que produjo esa tierra, o para que me entiendan, usted ve el esqueleto allí, es el hermano Holguín. Pero usted no conoce al verdadero Holguín, porque está dentro. Pero usted solamente tiene contacto con él a través de los 5 sentidos. Y usted sabe, porque la Biblia dice, por sus frutos, y dice la Biblia, les conoceréis. Entonces depende de lo que la tierra produce. Y muchos quieren irse al cielo porque no es lo que vale lo que uno hace, es el corazón, dice la gente. Y dando puras espinas y abrojos. ¿Y qué nos produce, hermanos? El profeta dice, William Branham dice, que lo que gobierna es el alma. El alma gobierna al espíritu y el espíritu gobierna al cuerpo. ¿Es así? Entonces el cuerpo produce lo que está dentro de él. Entonces, ¿cómo puede producir esta tierra trigo cuando la semilla que está dentro es espina y abrojos? Y cuando esto sucede, que da espinas y abrojos, esta tierra ha de ser, ¿qué? Abrazada. No me diga usted que se está refiriendo a esta tierra. Porque la Biblia dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, será lanzado a donde está el horno, en donde serán quemados. Y no solamente el alma, dice la Biblia, no temáis al que puede matar el cuerpo, mas teméis al que no solamente puede destruir el cuerpo, mas también aún el alma. Porque esa tierra que produce espinas y abrojos será abrazada, será quemada. Esa es la causa por la cual yo he dicho, últimamente, no se preocupe usted por lo que usted ve enfrente de usted. Preocúpese por el espíritu que le está guiando. El deseo que lo trae a la casa del Señor. Lo que lo hace cantar y alabar y hacer lo que hace. Porque eso es lo que vale. Yo me voy a traer la escritura. Yo me voy a traer la escritura. Y puedo encontrar yo una escritura. Que cuando la Biblia dice que cuando Dios destruyó y trajo el diluvio, que puso un arco ire, porque hizo un convenio entre él y la tierra. El convenio es esta tierra, la tierra que Dios había escogido ya para depositar esa simiente, porque es la misma tierra. No es más el hermano Campo que el hermano Pablo, o que el hermano Uriel, o que el hermano Holguín, o que su servidor, pero lo que está dentro de esa tierra. Entonces, eso nos debería de ponernos, no con jactancia, o como en ocasiones estamos, sino que es la causa cuando salió la misma masa, Jacob y Esaú. Pero vino la simiente de Dios a la tierra en Jacob, y no podía menos más que producir un hijo de Dios, que tarde o temprano su nombre iba a ser cambiado a príncipe, a Israel. Pero el otro, siendo la misma masa,
no pudo menos más que vender su primogenitura, más que llegar al lugar donde llegó, porque en él no estaba la simiente de Dios. Y déjeme decirles que cuando Dios hizo el convenio con la tierra, Él puso el arco iris. Y Dios no protege la tierra porque es la tierra, sino porque dentro de esa tierra está su simiente. Y Él protege la tierra porque no es el vaso por fuera, mas es lo que está dentro de ese vaso, lo cual Dios viene protegiendo. Dijo el apóstol San Pablo, yo sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Lo que Dios ha depositado dentro de nosotros, en nosotros debe de haber el sentir de la palabra de Dios, de oír solamente palabra de Dios, y luego de examinarnos, a ver cómo está nuestra vida, a ver cómo está nuestro espíritu, qué es lo que nos mueve, porque es la misma tierra, somos humanos, no es uno más que el otro, pero es lo que está dentro de usted. Yo por eso es que en ocasiones yo veo al pueblo como en esta noche. Miraba yo que un hermano volteaba y volteaba. ¿Qué tanto mira para atrás del hermano? Él aún ni sabe. Pero que es el espíritu que lo mueve. Las damas aquí que si no les regaña a uno y no ponen atención. Hermano, recuerde una cosa. Lo que gobierna esa tierra, lo que gobierna ese cuerpo suyo, no es su cuerpo. No, Señor, es lo que está dentro de usted. Esa es la causa por la cual el profeta dijo, no trate usted de ponerse plumas, porque tarde o temprano se dará a saber lo que es usted. Pero trate usted de caer, de morir, de podrirse, para que se levante usted a la semejanza de Él en su presencia. No en la resurrección, aquí, con la vida de Jesucristo, la misma vida que estaba en Cristo, porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, fue hecha tierra aquel verbo. Entonces cuando el pueblo del Señor, la vida que está en Él es hecha carne, es hecha palabra viviente, siendo el Espíritu de Dios el cual nos va guiando. Dios no se lleva nada excepto su propia vida y viene a llevarse su propio cuerpo. ¿Lo creen, hermanos? Inclinen su rostro. Padre divino, te damos las gracias por todas las cosas. Señor, ni para principiar en esta noche, a mí me hace temblar, Señor, al ver que Jacob y Esaú eran una misma masa. Pero eso no tiene que ver nada, eso no es la diferencia. La diferencia es lo que está dentro de esa masa. Oh Cristo divino, con razón le dijiste tú a Ananías, ve y ora por Saulo, porque vaso escogido me es. Y dijo él mismo después, dijo, vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y tú protegías esa tierra, aunque era la misma tierra que se veía pasar ahí por Palestina de los otros judíos. Tierra igual, idéntica, masa igual, pero dentro de Pablo estabas tú. Con razón dijo Pedro, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Dentro de él estabas tú, el Cristo viviente. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Oh Padre, permite que de lo profundo de nosotros pueda brotar esa vida, así como la paloma, que ella no tiene necesidad de que la lleven a la regadera o al baño, sino que de lo más profundo de ella, de ahí surte o fluye el aceite.
Oh Señor, con razón clamó el profeta Ezequiel, por inspiración tuya, cuando dijo, y pondré en ellos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios mío, venimos aquí a esta tierra, a este mundo, del seno de nuestra madre, engendrados por nuestro Padre terrenal. Venimos aquí, Señor, con la misma naturaleza que ellos habían tenido. Pero gracias te damos a ti por tu sacrificio, Señor. Te rogamos que sea una revelación a nosotros. Y si acaso no hemos llegado a ese nivel, que vengamos a tus pies y allí estemos hasta que venga dentro de nosotros el espíritu correcto. Señor, y que de ahí brote esa simiente, lo cual eres tú, la palabra hablada, siendo la simiente original. Para que así esta carne o esta tierra no venga a ser reprobada. No queremos ser reprobados, Señor. Queremos recibir tu bendición, oír de tus labios, venir fiel siervo. Oh Padre, despierta y que la gente se pellizque la conciencia. Oh Cristo divino. Y que pueda morir esa vida incorrecta. Señor, aunque el cuerpo está seco, pero si la vida incorrecta está ahí, ese cáncer seguirá. Pero Señor, cuando muere esa vida, ya no puede volver ese cáncer. Así te rogamos, Dios divino, que ese cáncer canceroso que ha venido a la raza humana sea, Señor, reprendido por tu palabra. Y que tu pueblo entienda, siendo tierra, siendo barro, siendo masa, y siendo tú el gran alfarero, haz lo que quieras de mí, Señor. ¿Qué es el hombre? Sin ti no es nada. Señor, te ruego por ese pueblo que te ama, que te sirve y que te busca. Y aquellos hombres que todavía no han entendido tu palabra, revélales antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén.